buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación de StatGraphy Centurion. En esta ocasión vamos a hablar de clasificación y discriminación. Muy bien, como es habitual, tenemos nuestra presentación de inicio del StatGraphy Centurion. A continuación voy a compartir con ustedes mi escritorio para que podamos visualizar todos el escenario en el cual nos vamos a mover. Muy bien. Como les comentaba, es habitual hacer la presentación del software antes de ir a las técnicas especiales. En esta presentación, efectivamente, hablamos de las bondades del software StatGraphy Centurion. En esta tenemos StatGraphy Centurion 16, pero quiero recordarles que ya está la última versión, que es StatGraphy Centurion 17, ya próximamente estará al servicio pues de todos los usuarios que necesiten la herramienta. Muy bien, StatGraphy Centurion es uno de los softwares estadísticos más fáciles y versátiles que hay en el mercado, ¿cierto? Es bastante útil y bastante amigable para todos los procesos estadísticos, no en especial, sino en general, para todos los procedimientos estadísticos y todas las técnicas estadísticas que necesitemos. El StatGraphy Centurion las tiene a la mano y, como les comentaba, es el más, digamos que el más amigable en el sentido de que es el único en el mercado que nos ayuda a interpretar las salidas, los resultados que proporciona el mismo software. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de estadística multivariada. No vamos a hablar de forma general de todos los temas, vamos a hablar específicamente de análisis de conglomeración, clúster, o como lo llaman, digamos que en los escenarios de mercadeo, análisis tipológico, ¿cierto? Y vamos a hablar de análisis discriminante. Bueno, algo de introducción del análisis multivariado, pues efectivamente los que tienen algún tipo de cercanía con estos procesos multivariados saben que la idea de las técnicas multivariadas es de entrada tratar de medir un escenario complejo y completo, ¿cierto? No de forma univariada ni bivariada, sino de forma multivariada, es decir, medir varias variables al tiempo para tratar de dar la mejor explicación del fenómeno en el escenario que estamos evaluando, ¿cierto? Sabemos que las características o los atributos que nosotros medimos están relacionados intrínsecamente, ¿cierto? Y de forma multidimensional uno puede afectar a los demás. Si se analiza de forma univariada o si se analiza de forma bivariada, pues no vamos a tener, digamos, el detectar esa presencia. Pero si lo analizamos de forma multivariada, estaríamos analizando precisamente el escenario de forma, digamos que un poco más extensa y más completa. Los objetivos del análisis multivariado. Bueno, de entrada podemos hablar de resumir un conjunto de variables iniciales en unas pocas nuevas variables construidas o construyendo transformaciones lineales. Digamos que esos son los escenarios que en genérico o en general desarrolla las técnicas multivariadas y es tratar de reducir la dimensión, ¿cierto? Encontrar características semejantes entre grupos y observaciones mediante, bueno, diferentes procedimientos que sirvan para efectivamente identificar asociaciones o grupos, ¿cierto? Y asimismo segmentarlos, ¿sí? Separarlos, agruparlos. Y por último, bueno, por último no, digamos que existen diversos objetivos, pero en este tercero, la idea de este tercer procedimiento es tratar de asignar nuevos individuos a grupos previamente definidos. Podríamos utilizar herramientas estadísticas para poder alcanzar esos objetivos. Como les comenté, por hoy vamos a hablar de clasificación y vamos a hablar de discriminación, ¿sí? Clasificación y discriminación son dos procedimientos que son totalmente diferentes, ¿cierto? Y que se trabajan, bueno, de diferentes maneras, pero en este caso podemos hacerlo a través de técnicas estadísticas multivariadas de la escuela sajona, ¿cierto? Tales como análisis de clúster y análisis discriminante. Hablemos un momento del análisis clúster o análisis de clasificación.
Obviamente, lo que busca este análisis de clasificación es tratar de identificar características comunes entre las unidades experimentales, llámese clientes, llámese tiendas, llámese empresas, personas, niños, escuelas. En general, la unidad experimental es la que yo quiero evaluar. A esa unidad experimental yo le evalúo varios atributos, varias características, y el análisis de clasificación o el análisis de clúster lo que intenta es identificar esas características de forma multivariada, ¿cierto? Y chequear qué unidades experimentales son semejantes a qué otras unidades experimentales, ¿cierto? Y en paralelo, identificar cuáles de ellas son heterogéneas, ¿cierto? Para asimismo poder construir grupos, clústeres, ¿sí? Esos clústeres deben tener digamos que la condición de tener eh, internamente, dentro de cada grupo, atributos comunes, medidas de los atributos de forma homogéneas, ¿cierto? Y medidas de los atributos heterogéneas para con los demás clústeres, con los demás grupos. El procedimiento de análisis y clasificación de clústeres está diseñado para agrupar observaciones o variables en conglomerados basados en similaridades, lo que les estaba comentando, ¿cierto? Entre ellos mismos, ¿sí? Puede aplicar para agrupar unidades experimentales o individuos y para agrupar variables. Bueno, digamos que es menos usado agrupar variables con clústeres. ¿Por qué? Pues porque existen otros procedimientos que son, digamos que bastante interesantes para agrupar variables, ¿cierto? Podemos hablar de análisis de correspondencias o podemos hablar de análisis de correlación canónica, ¿cierto? Bueno, existen diferentes formas para agrupar variables sin necesidad de utilizar el análisis clúster. El análisis clúster específicamente, digamos que tiene una relevante, una gran importancia a la hora de agrupar unidades experimentales individuos. Efectivamente, cuando lo que queremos es agrupar en unidades experimentales individuos, ¿cierto? El procedimiento lo que hace es calcular las distancias entre las medidas o entre los atributos evaluados en las unidades experimentales. Eso es lo que quiere hacer, tratar de buscar distancias métricas, ¿cierto? Distancias mínimas. Un algoritmo, bueno, de hecho, existen varias formas de medir distancias, ¿cierto? Existen diferentes métricas para poder alcanzar esas mediciones, ¿sí? El software ofrece, digamos que un número de métricas que pueden ser utilizadas, ¿cierto? Y adicional, el procedimiento requiere no solamente medir una distancia, sino también utilizar un método de aglomeración o un método de agrupación, ¿sí? De forma general, esos son los dos elementos fundamentales al hacer análisis clúster, y es tener una métrica definida y tener un método de agrupación definido. Debemos identificar que el análisis clúster, ¿cierto? Proporciona, o la técnica proporciona, digamos que al utilizar estas dos metodologías, que es la métrica y el método de agrupación, ¿cierto? O el algoritmo de agrupación, proporciona precisamente grupos de unidades experimentales semejantes. Esos grupos de unidades experimentales semejantes son precisamente los clústeres, ¿sí? Grupos que son precisamente homogéneos en sus atributos, en sus medidas, y heterogéneos con los demás grupos, ¿sí? En este caso, en esta slide que les estoy mostrando, tenemos, digamos que uno de los formas de hacer análisis de clasificación, análisis clúster, ¿sí? En el primer recuadro, el primer cuadro que ustedes están viendo, ¿cierto? Pueden observar las métricas. Bueno, tres de las métricas que tiene el software, ¿cierto? Tenemos la distancia euclidiana, ¿sí? Está la distancia euclidiana al cuadrado. Bueno, la primera es al cuadrado, que no tiene la raíz cuadrada. Está la distancia euclidiana, que es digamos que la común, que es la que conocemos, que es punto a punto las diferencias, ¿cierto? Está la distancia City Block, o también llamada distancia Manhattan, ¿sí? Está la distancia
Existen otro tipo de distancias, las de Minkowski, ¿cierto? Podemos utilizar diferentes métricas, pero el software, digamos que tiene en este caso estas métricas predefinidas. ¿M? Tenemos el método de agrupación. Fuera de la métrica, que es la que me da la medida de distancia entre dos individuos o entre dos unidades experimentales, entonces tenemos diferentes formas de agruparlos, ¿sí? El primero, que es el método de agrupación, el vecino más cercano, ¿cierto? También lo llaman liga simple. Tenemos el método del vecino más lejano, ¿m? También lo llaman ligas compuestas. Tenemos el método del centroide, ¿sí? Define la distancia entre dos grupos como la distancia entre los centroides o los promedios de los conglomerados, ¿cierto? Tenemos el método de agrupación de la mediana, que ya no utiliza el promedio. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, el promedio se deja afectar por datos atípicos, datos extremos. Entonces, digamos que existe el método de agrupación de la mediana que mitiga de alguna manera esa presencia de datos aberrantes o datos atípicos en las mediciones, ¿sí? Tenemos promedio de grupos, que es la liga de promedios, y tenemos el método de WAR, ¿sí? Que define la distancia entre dos conglomerados en términos del incremento de la suma de las desviaciones cuadradas alrededor de la media de los conglomerados que fueron, digamos que realizados o que fueron construidos, ¿cierto? Obvio, si estos dos conglomerados fueron unidos. A diferencia, digamos que de los anteriores, tiene en cuenta la dispersión, la desviación estándar, ¿cierto? O los desvíos. Este método de WAR es muy, digamos que tiene una semejanza cercana a, digamos que este método de WAR hace el trabajo que hace la distancia de Mahalanobis, ¿sí? Por un lado, las distancias no tienen en cuenta la dispersión, pero el método de agrupación, si ustedes quieren que tengan en cuenta la dispersión, entonces deberían utilizar el método de WAR, ¿cierto? Pero si por casualidad tienen la distancia de Mahalanobis en este lado, pues ya no tienen necesidad de utilizar el método de agrupación de WAR, porque la distancia de Mahalanobis, digamos que implica la matriz de varianza y covarianza, en otras palabras, la dispersión de los datos allí. Muy bien. Digamos que detrás de todo el procedimiento está estos dos elementos, que es la métrica, que es el primer recuadro, y el método de agrupación, ¿sí? Al final, lo que nos va a ofrecer este análisis de clúster o análisis de clasificación precisamente es un gráfico llamado dendrograma, ¿cierto? Que es el gráfico que ustedes están viendo en la parte inferior izquierda. Es una especie de árbol donde los puntos cercanos son los individuos o las observaciones que más se parecen, las que más homogeneidad tienen, ¿cierto? Y con los demás, pues la heterogeneidad, ¿sí? También puede observarse agrupaciones, ¿cierto? Por pares de variables, ¿sí? Vemos que estos son, de forma genérica, el resultado de generar o de proporcionar un análisis de clúster. ¿Cómo proporcionar un análisis clúster a través del Stochastic Centurion? La ruta es tal cual como la están viendo en este momento, ¿sí? Podemos ir a controlar, a métodos de clasificación y análisis de conglomerados. Bueno, depende también de cómo hayan instalado el software. Deben tener en cuenta lo siguiente: cuando uno instala el software por primera vez, el Stochastic Centurion, él les pregunta si desean instalar la herramienta 6 Sigma. Si no instalan la herramienta 6 Sigma, el orden de los iconos y de los elementos que tiene el software están de una forma particular. Pero si ustedes activan la herramienta 6 Sigma, entonces los elementos se agrupan de forma distinta. No quiere decir que quede faltando herramientas, no, al contrario. Quedan con más herramientas, pero entonces quedan en un orden distinto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos que para poder llevar a cabo esta sesión, preparé Álvaro me pregunta que qué recomiendo yo. Yo recomendaría tener la herramienta instalada, la herramienta 6 Sigma instalada. Digamos que es lo mejor, que es tener todo el paquete completo. Para el estudio, para este caso preparé digamos que una basecita de datos. Es una base pequeña, estoy hablando es una base donde se reportan
unas cuantas ciudades de Estados Unidos, ¿cierto? Nueva York, Boston, Chicago, Washington, Atlanta, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Houston y Phoenix, ¿sí? En cada una de estas ciudades se midieron varios atributos, como por ejemplo la población. Esto fue medido, si mal no recuerdo, en el año 2000, esta información es del año 2000, porcentaje de mujeres en cada ciudad, el área, ¿cierto? Perímetro urbano de cada ciudad, esto es en kilómetros cuadrados, eh, la edad promedio de los habitantes, el ingreso promedio en miles de dólares, ¿cierto? Valor promedio de cada hogar en miles de dólares, porcentaje de universidades en cada ciudad. Sí, bueno, este tiempo de computador es como la respuesta, fue la respuesta a la encuesta que fue telefónica. Porcentaje de casados, porcentaje de extranjeros, la temperatura más baja, promedio, obvio, la temperatura más alta, promedio, y el porcentaje de precipitación. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar esta información y vamos a tratar de agrupar ciudades para chequear, de acuerdo a estos, a varios de estos atributos, qué ciudades son las más homogéneas, cuáles ciudades son las más comunes, las más parecidas, ¿cierto? Muy bien, entonces nos llevamos la información al StatGraphics, ya sabemos cómo hacerlo, simplemente, y digamos que esta es otra de las bondades o de las ventajas que tiene el StatGraphics Centurion, no necesariamente necesitan importar la información desde el StatGraphics, sino simplemente desde el Excel ustedes copian el espacio, el bloque de información y lo llevan al StatGraphics y lo pegan, ¿cierto? Abrir el StatGraphics Centurion, como les dije, digamos que por el momento tengo el StatGraphics Centurion 16, pero ya llegó la versión 17 que es absurdamente hermosa, tiene muchas más aplicaciones que esta versión 16, tiene gráficos dinámicos, tiene muchos elementos que se pueden aplicar. Gráficos dinámicos son gráficos con movimientos, digamos que ustedes pueden tener una serie de información que fue medida a través de meses, días, meses o años y ustedes pueden poner a hacer, digamos, un gráfico de dispersión XY y le agregan la variable de tiempo, que es la variable de las fechas, y él dinámicamente va moviendo el comportamiento de los datos a través de, obviamente, del histórico de todos los años. Es muy, muy bonito. Ok, entregamos la información, simplemente picamos en la intersección entre fila y columna, que es este punto de acá, para poner oscura la hoja, y como veníamos control C, ahora pegamos a control V, y él pregunta si la información viene con nombre de columna y comentarios, o simplemente las variables traen específicamente el nombre de columna sin ningún comentario. Si lo observan, en Excel trae solamente el nombre de la columna, o sea, el nombre de la variable, sin comentarios, y aceptar. Antes de empezar a trabajar con el StatGraphics Centurion, deberíamos chequear cómo entraron las variables. Hay que tener cuidado con eso. Las variables deben ser numéricas o deben ser categóricas. Bueno, el software reconoce letras como de carácter, ¿cierto? Y números como numérico. Entonces, para poder identificar, para poder hacer esa verificación, simplemente damos doble clic en el encabezado de cada variable, doble clic. Al dar doble clic aparece la ventana de modificación de columna. ¿Entró como numérico? Sí, es una variable numérica. Si es cualitativa o categórica, pues entra como carácter, ¿cierto? Carácter no es numérico, área es numérico, perfecto, edad promedio es numérico, muy bien, ingresos promedio, numérico, y así sucesivamente, ¿cierto? Ojo, esto es lo que hay que verificar siempre antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Pues porque más adelante, si su variable es numérica, pero él la identificó, la reconoció como categórica o de carácter mejor, ¿cierto? Entonces él va a decir, la entrada debe ser numérica y bueno, nos vamos a perder porque nunca vamos a encontrar el error o nunca vamos a saber por qué se presenta ese error, ¿sí? Muy bien, vamos a correr un análisis de conglomerados, un análisis clúster, vamos a la parte superior, vamos a controlar, y en controlar vamos a métodos de clasificación y ahí está el análisis de conglomerados o análisis clúster. Picamos allí, seleccionamos las variables que queremos analizar. Ojo, cuando el software está, digamos que lo van a trabajar por primera vez, este icono, esta opción aparece chuleada, con un chulo, ¿cierto?
el ítem de que las variables están ordenadas. Ustedes pueden, esta opción que hace, lo que hace es ordenar las variables en orden alfabético, no en el orden en que viene la base. ¿Les ha pasado que cuando uno chequea la base y cuando mira el listado como que no coincide? ¿Por qué? Pues porque cuando uno viene trabajando las bases de datos, uno se memoriza es la estructura de las bases de datos, qué variables van de primera y qué variables van de última, ¿cierto? Entonces cuando mira el listado, a veces uno dice, uy, no me acuerdo bien cuál va primero, cuál va segundo. Bueno, en este caso pues son pocas variables, pero imagínense donde tengan 40 o 50 variables, no se van a acordar muy bien. Entonces, es mejor que la dejen tal cual como viene la base desde su ordenador, desde su, digamos que podría ser desde su misma base de datos original, que puede estar en TXT o en Excel o en Access, ¿cierto? Entonces, desactívenlo. Recomendación es mejor dejarla desactivada porque es así el estado real de la base de datos, tal cual como se presenta. Muy bien, tomemos algunas variables para poder trabajar. Vamos a tomar porcentaje de mujeres, vamos a tomar edad promedio, vamos a tomar ingresos promedio, vamos a tomar valor promedio en cada hogar en miles de dólares, ¿sí? Vamos a hablar de porcentaje de universidades en cada ciudad, porcentaje de casados y porcentaje de extranjeros. A tomar estas variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Tomamos 7 variables y si lo observan, los demás espacios, dice etiqueta de los puntos, está entre paréntesis y selección está entre paréntesis. Estos espacios que están entre paréntesis son opcionales, no hay necesidad de llenarlos, son opcionales, no se requiere que se llene, mientras que este que es datos está sin paréntesis, es obligatorio llenarlo. ¿Listo? Muy bien, entonces dejemos estos dos espacios en blanco y piquemos en aceptar. Picamos en aceptar y saltamos de la hoja de cálculo a una ventana, ¿cierto? Donde él nos dice, ok, método de agrupación, el vecino más cercano. Métrica utilizada, distancia euclidiana cuadrada y habitacional, que es la distancia de Manhattan. Dejémoslo así. ¿Quiere conglomerar observaciones o quiere conglomerar variables? Quiero conglomerar observaciones. Y él dice, las medidas, como son unidades de medidas distintas, entonces lo que voy a hacer es trabajar con variables estandarizadas. Perfecto. Trabajemos con variables estandarizadas y picamos en aceptar. Por el momento nos va a arrojar el dendrograma. Bueno, piquemos en todos y los vamos a analizar uno por uno. Aceptar. Ok. Consejo, siempre trabajen con las ventanas maximizadas. Siempre. ¿Sí? Si quieren mover de una ventana a otra, es mejor que lo hagan por acá, por el explorador. La base de datos, el Stat Report, el análisis de conglomerados, que es el último análisis que hicimos. Muy bien. Ya sabemos que cuando saltamos a la ventana de análisis, es decir, esta ventana que está acá, que les estoy presentando, es una ventana que está dividida en dos columnas. La columna de la derecha son las opciones gráficas, la columna de la izquierda son las opciones tabulares, es decir, los cálculos. ¿Cómo podemos, perdón, cómo podemos modificar cada una de estas columnas? Ah, bueno, en la parte superior izquierda tenemos un icono de tablas y gráficos. Si lo notan, T y G. Si pican ahí, los iconos o las ventanas que al fondo están abiertas es porque ya las hemos activado acá, ¿cierto? Con un chulito. O las hemos desactivado. Vamos a entrar a analizar cada uno de ellos. Primero, entremos a analizar el que más nos interesa, que es el dendrograma. Para maximizarlo, simplemente damos doble clic para maximizar, ¿cierto? Él dice, acabo de hacer un dendrograma con el método de agrupación del vecino más cercano y la métrica, métrica o distancia euclidiana cuadrada, ¿sí? Y esta es la forma como se agrupan las ciudades. La ciudad 1, 2, 3, 9, 10, 6, 4, 5, 8, 7. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hacemos clasificación o clúster, lo podemos hacer de dos maneras, ¿cierto? Que son aglomeraciones o clasificaciones jerárquicas
y clasificaciones no jerárquicas. Las clasificaciones jerárquicas, como la que están viendo ustedes en este lado, en este momento, ¿cierto? Son agrupaciones que toman a los dos más cercanos, ¿cierto? Y a partir de esos dos, entonces buscan el siguiente más cercano. Y después de ese, el siguiente más cercano, y el siguiente más cercano, y el siguiente más cercano, y así sucesivamente. Al final, lo que van a tener es una jerarquía desde los dos pequeños, que fueron los más cercanos, hacia abajo, hasta encontrar el más disímil a todos los demás. Es decir, que los dos, digamos que más cercanos sería el 1 y el 2, con el grupo 2, 3, que digamos que dos grupos cercanos, 2, 3, 9, 9 y 10. De esos dos, los más cercanos son esos dos grupos. De esos dos, al grupo es el 1 y así sucesivamente. De esos, el 6. El 4 es más cercano a todo el grupo anterior, ¿cierto? El 5 es más cercano a todo el grupo, entonces ya tenemos un grupo grandote. La ciudad más cercana al grupo grandote es la ciudad 8, y de todos, pues el más cercano a ese, pues es el 7, que es la última ciudad. Entonces se arma una jerarquía. Si su interés es armar eso, como una lista de jerarquías de cercanías, ¿cierto? A partir de, digamos que 2 o 3 más próximos. Entonces, si lo que quieren hacer es un ranking de agrupaciones, entonces harían, digamos que esto, un análisis de clasificación jerárquico. Pero si lo que realmente ustedes quieren hacer es crear grupos, ¿cierto? Buscar agrupaciones sin necesidad de hacer jerarquías, entonces hay que utilizar otro método de agrupación, ¿sí? Busquemos qué otros métodos tiene el software. En el clúster, en el dendrograma, damos clic derecho, ¿cierto? Y vamos a opciones de análisis. En opciones de análisis nos aparece la ventana de opciones de análisis de conglomeración. Observen, en la parte izquierda está el método de agrupación, en la parte derecha está la métrica, ¿cierto? Y si queremos conglomerar observaciones o variables. Entonces, observen que tenemos todas las posibles combinaciones de método versus métrica. Por ejemplo, vamos a dejar quieta la métrica y vamos a ir cambiando el método. Método del vecino más cercano, ahora cambiémoslo al más lejano. ¿Observan? Cambió el dendrograma. ¿Y qué pasa si lo hacemos con el método del centroide? ¿Y qué pasa si lo hacemos con el método de la mediana? ¿Y qué pasa si lo hacemos con el método de promedios de grupos? ¿Sí? ¿Y qué pasa si lo hacemos con el método de Ward? ¿Sí? K-medias ya no se puede hacer, ¿cierto? Por la misma estructura de la construcción del método de K-medias. Y tal cual, si lo notan, movimos fue el método. ¿Y ahora qué pasa con la distancia euclidiana no al cuadrada, sino la distancia euclidiana sola? Pues digamos que el cuadrado y solo, pues no va a haber mucha diferencia. ¿Y qué pasa si cambiamos la métrica a la distancia de Manhattan o la distancia City Block? ¿Cierto? En este caso, digamos que este gráfico lo llama habitacional, como City Block, como bloques habitacionales, algo así. Digamos que es una mala traducción de City Block, pero es eso, la distancia de Manhattan. Entonces, observen que podemos ir cambiándolas. Claro, entonces se nos viene una pregunta a la mente y es, bueno, ¿y entonces cuál utilizamos? ¿Qué métrica y qué dupla de estas deberíamos utilizar? ¿Sí? Digamos que por consejo, ya por consejo por experiencia, en trabajos y en investigaciones, la dupla más, digamos que más eficiente para este tipo de variables es tomar el método de Ward, que tiene en cuenta la variabilidad, y tomar el método de Ward y la métrica de City Block, la distancia de Manhattan. Esa es la que, digamos que identifica las diferencias de forma más eficiente y agrupa las semejanzas más fuertes entre los individuos, entre los grupos. Entonces observen que a través del método Ward y la distancia City Block encontramos que las ciudades más parecidas son la 1 y 6, ¿cierto?
la 9 y 10 y entre ellas arman un clúster y entre ese clúster arman otro y por este otro lado las ciudades 2, 3, 5, 4 y 7 también se van aglomerando. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cuáles son esas distancias? ¿No puedo ponerle los nombres? Por supuesto que sí. Ustedes pueden ponerle nombre para que no hablen de ciudades 1, 2, 6, sino observen en el cuadro cuando estábamos tomando las variables, aquí había un espacio de etiquetas de puntos. Entonces, ¿qué tal si en esa etiqueta de puntos ponemos la ciudad? Picamos en ciudad y él precisamente le pone el nombre de las ciudades. Ah, observen, Nueva York y Los Ángeles son muy parecidos. Houston y Phoenix son también muy parecidos. Boston y Chicago son muy parecidos, ¿cierto? Pues entonces él arma grupos entre Nueva York, Los Ángeles, Houston y Phoenix, arman un grupo, a ese grupo le adjunta Miami, por otro lado Boston, Chicago lo asocian con Atlanta y a ese grupo con Washington y todo ese bloque, ¿cierto? Este grupo lo fusiona con este otro grupo, ¿sí? Y al final dejan a San Francisco solito. Conclusión, parece ser que San Francisco es la ciudad menos parecida en esos atributos que estamos midiendo. ¿Listo? Muy bien. El método de WAR, el dendrograma ya nos está dando, digamos que, visualizando, nos están dando una visión de cuáles son las ciudades más parecidas, más comunes. Muy bien, pasémonos un momento a el análisis tabular, el primero. Él dice que el resumen por conglomerados dice que hay un conglomerado, que hay un grupo grande, ¿sí? Y sus promedios son, o centroides, que son los promedios, son porcentaje de mujeres, el 50.8%, edad promedio de las personas, 33 años, ingreso promedio es de 34.465.8 miles de dólares, ¿cierto? Valor promedio por hogar, son en miles de dólares, perdón, 175.27 miles de dólares, ¿sí? Porcentaje de universidades, casi el 30%, porcentaje de casados, alrededor del 40-41%, y porcentaje de extranjeros, alrededor del 28-29% de extranjeros, ¿sí? Claro, entonces, volvámonos un momento aquí al dendrograma. Si yo quisiera hacer grupos, si nos interesara hacer grupos, porque la idea es esa, hacer grupos, hacer clúster, hacer conglomerados, entonces debemos tomar la decisión de hacer un corte horizontal a este dendrograma. Si le hacemos un corte horizontal a este dendrograma de acuerdo a unidades de distancias, estas distancias, como fueron medidas con porcentaje de casados, porcentaje de mujeres, porcentaje de universidades, ingresos, valor de la vivienda, etcétera, etcétera, pues no hay una unidad única de medida. La unidad única de medida, como todas las medidas fueron estandarizadas, la unidad única de medida son distancias. En este caso, pues distancias ¿distancias de qué? De Manhattan. Entre más bajito sea la aglomeración, digamos que las medidas son más parecidas, hay homogeneidad. Entonces, claro, nos toca empezar a imaginar los cortes. Bueno, realmente no nos tenemos que imaginar. El Stock Graphics, si damos clic derecho, hay una opción que se llama localizar. Si picamos ahí en localizar, locate, aparece una línea, ¿sí? Una línea que podemos utilizar como corte. Y esa línea se deja mover. ¿Lo notan? Entonces podemos, digamos que si queremos a una distancia de 11 unidades Manhattan, entonces haríamos, ¿cuántos cortes tenemos? Tenemos un corte, dos cortes, tres cortes, cuatro cortes, cinco cortes. A 11 unidades de Manhattan tendríamos 5 cortes, es decir, 5 grupos, 5 clústeres. El primer clúster, Nueva York y Los Ángeles. El segundo clúster, Houston y Phoenix. El tercer clúster, Miami solito. El siguiente clúster, que es Boston, Chicago, Atlanta y Washington. Y San Francisco, que sería el último clúster. Entonces dicen, no, pero es que son muchos grupos. Realmente queremos un número más pequeño de grupos, de clúster. ¿Ok? Entonces deben levantar un poco más la barra.
Si levantan un poco más la barra, digan ustedes, bueno, entre menos distancia, mucho mejor. Digan ustedes a 16 unidades de distancia, van a tener 1, 2, 3 y 4 grupos. Queremos un número más pequeño de grupos. Ok, entonces tenemos que subir un poco más la barra. Al subir un poco más la barra tenemos el primer grupo, el segundo grupo y Washington, San Francisco, que es una ciudad atípica, ¿cierto? Sigue siendo una ciudad outlier, atípica, se aleja del grupo. Muy bien, esta es una de las formas de hacer, digamos que clusters con Stop Graphics. Simplemente picamos en Locate y activamos la barra, la línea de corte. Pero queremos algo un poco más fuerte. Observen que cuando fuimos acá a conglomerados, a centroides, él dice que a pesar de que tenemos Locate, seguimos teniendo un conglomerado, un grupo. ¿Cómo hacemos para que el software identifique él automáticamente el número de grupos? Sencillo. En la ventana que habíamos hecho aparecer hace un rato, clic derecho, opciones de análisis, en la parte inferior izquierda dice número de conglomerados, dice 1. Bueno, entonces predefinámoslo. Queremos no uno, sino queremos 3 grupos. Queremos que el Stock Graphic nos haga 3 grupos. Ok, picamos ahí y aceptar. Observen los 3 grupos. Inmediatamente él nos hace el primer grupo, Nueva York, Los Ángeles, Houston, Phoenix, Miami. Segundo grupo, Boston, Chicago, Atlanta, Washington. Y tercer grupo, bueno, San Francisco, que ya sabíamos que era una ciudad, un grupo algo atípico. ¿Sí? Entonces ya no tenemos necesidad de jugar con el locate, sino que él automáticamente nos da los cortes, nos hace los grupos. Y fuera de que nos hace los grupos, observen, devolvámonos otra vez a la ventana anterior, ¿sí? Él también nos hace los centroides de los tres conglomerados, de los 3 grupos. Entonces, porcentaje de mujeres promedio, 50% para esta ciudad del primer grupo, 51% y 49%. O sea que en San Francisco hay un porcentaje menor de mujeres que en las otras 2 ciudades, ¿cierto? Edad promedio, ¿sí? Observen que también San Francisco tiene edad promedio más alto, más elevado que las otras 2 ciudades, ¿cierto? Los ingresos en San Francisco son más elevados que en las otras 2 ciudades. Wow, va a tocar irnos a vivir a San Francisco. El valor promedio por hogar también está interesante, ¿cierto? Son más costosas las viviendas, los hogares en San Francisco que en las otras 2 ciudades, ¿sí? Porcentaje de universidades. Hay menos universidades en los primeros grupos, porcentaje de universidades en los primeros 2 grupos, en los primeros 2 clústeres, que en el tercer clúster, que era San Francisco, ¿sí? Porcentaje de casados, ahí sí ganó el primer grupo está conformado, ¿recuerdan? Está conformados por Nueva York, Los Ángeles, Houston y Phoenix, ¿cierto? Ahí hay un mayor número de casados que en los 2 siguientes grupos de ciudades, ¿sí? Y porcentaje de extranjeros. Hay menos extranjeros en el segundo grupo. Sí, hay un 16% comparado con los otros 2. Es decir, el segundo grupo, que es Boston, Chicago, Atlanta y Washington, presenta el menor porcentaje de extranjeros en esas ciudades. Entonces observen que ya estamos haciendo una tipología de cada ciudad. Ya estamos hablando de una caracterización de las ciudades. Ya, solamente con los centroides, yo ya estoy diciendo en qué son más grandes unos grupos que otros grupos. Y esa es la idea. La idea es identificar qué es lo que los hace diferentes. Hay que tener en cuenta que la técnica, el procedimiento, el análisis de conglomerado, te dice a ti cuáles se agrupan. Estos se agrupan, pero no me dice por qué es que ellos se agrupan. Ellos se agrupan ¿por qué? Por el porcentaje de casados, por el porcentaje de mujeres, por la edad promedio, por sus ingresos, por el valor de los hogares, por el porcentaje de universidades o por el porcentaje de extranjería, no lo sabemos. La técnica no nos dice, la técnica nos dice, mire, ellos son los más parecidos, o esas ciudades son las más parecidas, pero no nos dice por qué son más parecidas. ¿Ven? Entonces hay que ir a hacerle exploración, de acuerdo a los resultados, ir a explorar por qué ellos son los más
estas ciudades, perdón, son las más parecidas. Muy bien. Vamos al siguiente gráfico, en la parte inferior derecha, ¿cierto? Bueno, inferior no, superior derecha. Tenemos, esto es un gráfico XY de dos variables, variable edad del porcentaje de mujeres y edad promedio, ¿sí? Voy a ampliar un poquitico los puntos para que se vean, digamos que un poco más grandes. Vamos a ir, digamos que agrandando los puntos de los conglomerados que hicimos. Vamos a ponerlos de colores distintos. Dejémoslo tal cual. Y el tercero, vamos a poner un triángulo de color verde para que sea, digamos que un poco más llamativo y que lo podamos ver, que sea relleno. ¿Sí? Y los centroides, que bueno, los centroides son estrellas, crucecitas, perdón, vamos a ponerlas de color violeta, y vamos a ponerlo gruesa, cosa que podamos identificar los clústeres. Muy bien, este es el comportamiento de las ciudades caracterizadas por grupos, por clúster, ¿cierto? Sin embargo, bueno, uno dice, bueno, sí, ¿qué significa la cruz? Pues el punto medio, el centroide, pero no los puedo visualizar muy bien, no importa. Si ustedes dan clic derecho y van a opciones de ventana, aparece el listado de las variables X contra y aquí hay una opción más, que es circular de conglomerados, o sea, hacerle círculos a los conglomerados. Y observen, empiezan a aparecer el círculo de cada conglomerado. El primer conglomerado, que es el conglomerado de las ciudades en azul, este es el clúster y este es el centroide, el punto medio. El conglomerado del segundo clúster, el segundo conglomerado, este es el segundo clúster, ¿cierto? Y el punto medio es este, el clúster. Como el tercer clúster es una única ciudad, pues la ciudad y su conglomerado, o su punto medio, perdón, su centroide, pues es la misma ciudad, ¿sí? Y observen que podemos jugar a buscar cuáles pares de variables me conglomeran mejor, ¿cierto? ¿Cuáles pares de variables me conglomeran mejor? Ustedes van a ir tomando la decisión de cuáles, digamos, son las variables que son más relevantes a la hora de conglomerar. Por ejemplo, observen ese, porcentaje de mujeres versus porcentaje de universidades hace una discriminación fuerte, ¿cierto? Los separa muy bien. Entonces ya ustedes pueden ir detectando qué variables o qué pares de variables realmente son las más importantes a la hora de hacer estas segmentaciones, ¿sí? Bueno, esto, pues, digamos que es lo mismo, ¿cierto? Pero entonces de forma, en formato 3D, que es tomar las tres variables. ¿Mm? Vamos a ir aplicando vamos a aplicar este. Y vamos a tomar este tercero que ya lo habíamos cambiado para un verde y le hemos puesto triángulo y también lo vamos a poner grande, ¿sí? Y aceptar, ¿sí? Este es el comportamiento ya no de porcentaje de hombres, porcentaje de universidades, sino porcentaje de mujeres, edad promedio y los ingresos, y como lo sabían, también podemos cambiar de variables, ¿sí? Por ejemplo, porcentaje de mujeres por edad promedio y porcentaje de universidad, ¿cierto? Aquí no podemos hacer que nos pongan los círculos, pero sí podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que ellos se muevan para poder tomar la mejor fotografía, ¿cierto? Del, 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 del comportamiento de ellos. Claro, ya podemos observar que aquí hay un comportamiento usual, lo podemos hacer rotar horizontalmente, lo podemos hacer rotar verticalmente, lo podemos hacer rotar a ambos, ¿cierto?
Bueno, ustedes deciden cómo tomar la mejor foto. Esa es la idea, tomar la mejor foto. ¿Cierto? Bueno, lo que pasa es que hay que tener cuidado en tomar la mejor fotografía. Bueno, en fin. Bueno, por lo visto no soy buen fotógrafo. No interesa. Sigamos. Eh, algo bien importante, el software nos tiene que arrojar es el clúster de pertenencia, a dónde asignó cada ciudad. Entonces, claro, aquí es un ejemplo pequeñito, son 10 ciudades, pero imagínense donde tengamos 5.000 registros de clientes, entonces, ¿a qué clúster o a qué conglomerado pertenece? El software nos debe dar esta lista. Nueva York lo asignó al clúster 1, Boston al clúster 2, Chicago al 2, Washington al 2, Atlanta al 2, Los Ángeles al 1, San Francisco al 3, Miami al 1, Houston al 1 y Phoenix al 1. ¿Sí? Eh, es bien importante, digamos, que llevarnos esta tablita a la hoja donde está nuestra base de datos. Ya lo vamos a hacer, permítanme un segundito. Eh, Gráfica de las estalactitas, bueno, no es muy agradable que digamos, y simplemente se hace crucecita sobre las ciudades que son más comunes, las más parecidas, y así mismo agrupa. Y este es el procedimiento de la programación de los algoritmos de clasificación, tampoco es tan interesante. Damos clic derecho, copiar el análisis de Star Report y llevémonos esto al Star Report. Al llevarnos esto al Star Report, observen que tenemos esta ventana, esta tablita, que es la que les decía que es la tabla de pertenencia de los miembros, de los grupos. ¿A qué miembro quedó? ¿Cierto? Si yo me llevo esto a la base, ¿sí? Y digamos que la pego, no me interesa ni este, sino los conglomerados de pertenencia. ¿A qué conglomerado perteneció? ¿Sí? Pues observen que yo puedo hacer una agrupación, ¿cierto? Filtrar por colores y asignarle, digamos que podemos utilizar los mismos colores que tenía ahorita, colores azul, color rojo, bueno, no le pongamos rojo, pongámosle un color, perdónenme, violeta y un color amarillo. Y cuando suelto, entonces tengo un semáforo de pertenencia de clúster, ¿sí? Observen eso. Podemos hacer esto en nuestra misma base, en nuestra propia base de datos y poder identificar. Observen que yo trabajé solo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, pero hay otras variables que son variables cualitativas que están en la base de datos, ¿cierto? De variables de referenciación. Esas variables las podemos utilizar para seguir haciendo esa clasificación, ese clúster, ¿sí? Entonces, efectivamente, podemos seguir trabajándole a esto. ¿Mm? Si por un momento nos llevamos esta variable de columna, que es la variable de conglomeración, voy a meter un grupo más acá, ¿cierto? Que no sean solamente uno de tres, sino que sean dos ciudades con clúster 3. Si nos la llevamos al Stat Graphics y la pegamos como variable de agrupación, ¿cierto? Con esta variable de agrupación y con unas cuantas variables podemos hacer un análisis discriminante. ¿Cómo? Vamos en la parte superior, vamos a controlar métodos de clasificación y allí vamos a análisis discriminante. ¿Qué es la idea del análisis discriminante? La idea es crear una ecuación que me sirva para clasificar en estos grupos que ya definí, clasificar a los nuevos grupos, a los nuevos individuos que quieran pertenecer a estos grupos. Es decir, llega una nueva ciudad, qué sé yo, Texas, quiere entrar a este grupo, ¿cierto? A este estudio. Entonces, el análisis discriminante me tiene que dar la posibilidad de asignarlos a ellos en los grupos previamente definidos, ¿sí? Entonces, qué sé yo, vamos a llevarnos porcentaje de mujeres, edad promedio, vamos a llevarnos ingresos promedio, eh, vamos a llevarnos valor promedio de la vivienda y vamos a llevarnos porcentaje de universidad, ¿sí? Entonces, si nos llamamos estas cuantas variables y tenemos una variable que se llama factor de clasificación, es decir,
el conglomerado, el grupo, ¿sí? O el grupo, la agrupación que hicimos o que queremos hacer. ¿Sí? Picamos en aceptar, a ver el que nos arroja. ¿Sí? De entrada nos dice que tenemos dos funciones discriminantes. Claro, deben entender lo siguiente. Cuando hacemos análisis discriminante, lo que queremos hacer es crear una función que me discrimine en uno de los dos grupos, si es que tuviéramos dos grupos. Es decir, para dos grupos hay una función de discriminación, para tres grupos necesitamos dos cortes, o sea, dos funciones de discriminación. Y así sucesivamente, para cada grupo necesitaríamos K-1 funciones de discriminación. Entonces la idea del análisis discriminante es crear precisamente esas funciones de discriminación. Él dice, mire, como usted tiene tres grupos, tiene dos funciones de discriminación. ¿Sí? Muy bien, activemos todas las opciones y vamos a ir mirando. Los coeficientes de la función de discriminación son estos. Entonces, sin estandarizar o estandarizadas. Como tenemos unidades de medidas distintas, ya sabemos, debemos utilizar las funciones estandarizadas. Para discriminar entre el grupo 1 y 2, estos son los coeficientes. Es decir, que la ecuación de discriminación, la LDF, que es la función discriminante lineal de Fisher, que es la que se utiliza acá, sería algo así como 1.77 por porcentaje de mujeres, menos 1.86 por promedio, menos 0.21 por ingresos promedio, menos 0.79 por valor promedio por hogar y 0.96 por porcentaje de universidades. Es decir, esta ecuación es la primera función discriminante lineal para discriminar entre el primero y el segundo grupo. ¿Sí? Esta ecuación no se la construye ningún otro software. Este Start Baser, que es el comentario, no lo hace ningún otro software, solamente este. ¿Sí? ¿Qué tan buenas son las funciones de discriminación? Se chequea aquí en la tabla de clasificación. Observen. Este es las pertenencias y este fue donde lo mandó el software, donde lo asignó la ecuación. ¿Sí? Al clúster 1 le pertenecían 4 individuos, 4 ciudades, y fue bien asignadas 3 ciudades, ¿cierto? Al grupo 1. Fue asignada incorrectamente al grupo 2 una ciudad, y al grupo 3 ninguna, ¿sí? El segundo clúster está constituido por 4 ciudades, ¿sí? ¿Cuántas fueron asignadas al grupo 1? Ninguna. ¿Cuántas al grupo 2? Las 4, o sea, un porcentaje de asignación del 100% efectivo, ¿sí? Y el grupo 3, 0. Al clúster 3 le pertenecería 2 ciudades, ¿cierto? ¿Cuántas fueron asignadas al clúster 1? 0, al clúster 2, 0, y al clúster 3, 2 ciudades, o sea, 100% de asignación. La regla de discriminación es efectiva en un 90%, es muy buena la regla de discriminación, ¿cierto? Observen esto. En esta siguiente tabla, él dice, grupo al que pertenece, grupo asignado. Pertenece al 1, fue asignado al 1, perfecto. Pertenece al 2, fue asignado al 2, perfecto. Al 2, 2, perfecto. ¿Dónde se equivoca? Acá, donde hay un asterisco. Pertenecía al grupo 1 y fue asignado al grupo 2. Aquí es donde el software se equivoca. ¿Cierto? Hay una incorrecta clasificación ahí, no el software, la regla, donde se equivoca la regla. Entonces uno dice, bueno, listo, tengo la ecuación, tengo las reglas, ¿y qué hago si tengo una nueva ciudad, un nuevo individuo? Pues chequeemos. Los individuos fueron evaluados en qué? Digamos que la ciudad se va a llamar la ciudad, qué sé yo, TTT, bueno, lo que sea. Y nosotros dimos información en el porcentaje de mujeres, digamos que el porcentaje de mujeres sea del 78% de mujeres en esa ciudad, que la edad promedio sea de 25 años en promedio para esas personas en esa ciudad, el ingreso promedio sea de, qué sé yo, de $60,000, ¿cierto? Que el valor promedio de las viviendas sean económicas, digamos, sea de 80, en este caso 80,000, ¿cierto? Y el porcentaje de universidades sea del 70% de universidades. La pregunta es, esta ciudad, según estas características, las reglas de discriminación, ¿dónde me lo asignarían? ¿Dónde me lo asignarán? ¿Me lo asignarán al grupo, al conglomerado 1, 2 o al conglomerado 3? Pues si vamos a los análisis, a los resultados, ¿cierto? El software
debe hacer asignación de esa ciudad, ¿cierto? Observen, la ciudad, eran 10 ciudades, la ciudad 11 no tiene pertenencia y él lo asignó al grupo 2. Esa ciudad con esas características debería ser asignado al conglomerado 2, al clúster 2. ¿Ven? Y es así como funciona la regla de discriminación. Ella debe tomar la decisión de asignar nuevas ciudades o nuevas unidades experimentales a los grupos ya definidos. ¿Ok? Bueno, por hoy paramos acá. Esto, digamos que era lo que tenía para comentarles hoy. Bueno, espero que les haya gustado. Digamos que a continuación vamos a la sesión de preguntas. Y nada, Mari nos pregunta que si puedo pasarle la presentación. Por supuesto que sí, la presentación queda aquí para Software Shop para ser compartida con ustedes, ¿sí? No sé si tienen algún tipo de pregunta. Yo estoy, digamos que, atento a su chat. Omar Hernández pregunta que si el Star Graphics permite usar la técnica de K-medias. Por supuesto que sí. Dentro de las opciones de agrupación está el método de K-medias, solo que hay que tener cuidado con, digamos que con la distancia que utilicen. Jair Herrera pregunta si la ecuación de determinación no se ve afectada con el ingreso de una nueva, observación. Por supuesto que sí, Jair. Si te diste cuenta, cuando ingreso la información y voy a la ventana de los análisis, él se quedó pensando un poco, ¿cierto? Porque él tuvo que recalcular todo completamente, ¿sí? Él tuvo que ir calcular de nuevo todo, ¿sí? Galo Narváez dice muy buena exposición, felicitaciones, muchísimas gracias Galo. Lizardo dice que muy buena presentación, que ya tienes dónde aplicarlo, me parece excelente que ya estén pensando dónde pueden ustedes aplicar esto. Bueno, creo que con esto damos finalizada la sesión. Espero que les haya gustado y nada, cualquier cosa, estamos al pendiente de sus comentarios y por supuesto vamos a compartir la presentación. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Que estén muy bien.